Bienvenidos, bienvenidas a Latidos y Huellas en el Alma, el espacio donde el amor por los animales, la sabiduría y el conocimiento se encuentran. Soy Carlos González, soy veterinario integrativo y te invito a recorrer juntos el camino del cuidado consciente, profundo y amoroso que tus compañeros se merecen. Prepárate para descubrir una nueva manera de sanar, acompañar y conectar. Bueno, pues qué bendición estar aquí de nuevo, hoy con un tema bastante interesante también, porque se trata del cuidado holístico de nuestros cachorros, lo cual es algo bastante interesante, teniendo en cuenta de que el cuidado a los que normalmente sometemos a nuestros animales están, digamos, dictados desde una visión totalmente convencional. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a darle otro enfoque, vamos a darle otra mirada en la cual vamos a incorporar elementos de prevención, sobre todo, que, bueno, pues que sean un poco más amigables, por lo menos que no ofrezcan tantas dudas con respecto, no solo frente a su eficacia, sino también frente a su toxicidad. Entonces, vamos a trabajar hoy desde esa perspectiva, desde esa mirada holística, también entendiendo un poco por qué los animales cachorros sufren un tipo determinado de enfermedades y por qué las sufren de esa forma, porque si se fijan bien, no son las mismas las enfermedades de los cachorros que las enfermedades de los adultos, que las enfermedades de los ancianos. Evidentemente, ¿por qué? Porque son tres etapas de la vida totalmente diferentes, con energías distintas y por lo tanto con diferentes enfermedades y diferentes maneras de enfrentarlas por parte no solamente de sus propios cuerpos y de sus propios sistemas inmunes, sino también de aquellos que vivimos con ellos y que, bueno, y que queremos siempre lo mejor para ellos. Así es que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la primavera de la vida en los animales, en aquellos peludos de cuatro patas que nos acompañan, y vamos a verlo desde esa mirada profunda y amorosa que ofrece la veterinaria integrativa. Bueno, pues para empezar esta transmisión vamos a hacerlo dividiendo un poco digamos, el crecimiento, esta primera etapa, que vamos a decir que abarca hasta más o menos el año. Al año ya empiezan a dejar de ser cachorros, aunque no es del todo cierto, porque en realidad los perros y los gatos, tanto unos como otros, más o menos a los 2 años es cuando han adquirido, vamos a decir que los 21 años humanos, ¿no? Ya la madurez, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este primer año, que es un primer año lleno de mucha intensidad. Tengan en cuenta, como les decía, que es la primavera de la vida, y la primavera significa energía, significa mucha energía. Es el brotar de una vida, es algo que viene con mucha fuerza. Fíjense bien lo que significa. En realidad la primavera viene a ser la primera parte del ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto tiene mucha semejanza esa parte de nuestra vida con esta estación que es florecer, que viene con mucha fuerza, está dejando un invierno que es una estación donde hay mucho recogimiento, donde hay mucha mirada hacia adentro, ¿no? Y mucho marchitar, evidentemente, ¿no? Y es como un renacer. Y realmente es así, porque en la primera parte del ciclo de nuestra vida estamos renaciendo del final de otro ciclo que Dios sabe dónde lo hemos dejado. Así que la energía de los cachorros es la energía de la primavera. Es intensa, es fuerte, es la energía del hígado. El hígado es una víscera yang, con una energía yang muy intensa y prácticamente, no digo ilimitada, pero muy, muy alta. Tanto la energía del hígado como la del corazón, que son las dos vísceras yang existentes, las dos principales yang existentes en nuestro cuerpo, y por supuesto en el de ellos, son energías intensas, muy, muy fuertes, y la del hígado es la primera, la de la primavera, la que resurge del invierno. Así es que es, por lo tanto,
una aclaración para entender por qué las enfermedades de los cachorros son tan intensas. Si se fijan bien, la mayor parte de los cachorros son seres igual que los bebés humanos, son seres que enferman intensamente, enferman rápidamente y también son capaces de curar rápidamente. Tienen mucho menos fragilidad de lo que nosotros pensamos o sentimos. Cuando los vemos chiquititos, los vemos vulnerables y no es del todo cierto. Si es bien cierto que es un ser inmaduro, que está, por ejemplo, haciendo un sistema inmune resistente, fuerte, se está preparando para la submadurez, para estar en su plenitud, ¿verdad? Si bien es cierto esto, sin embargo, son seres que están mucho más preparados para la vida que los adultos. Dense cuenta de ese detalle. Es decir, ellos son pura vida, son una rueda de fuego, vamos a decirlo así. Son animales que generan calor, que generan mucho fuego, que son capaces, son mucho más intensos y por lo tanto la vida está mucho más fuerte agarrada a ellos que en los animales adultos y por supuesto que la de nuestros ancianos, donde la vida se va desprendiendo poco a poco y es justamente lo contrario. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte, es decir, la enfermedad en estos animales, en esta etapa de su vida, es intensa, pero su curación también lo es. Y no olvidemos esta segunda parte, porque eso nos va a dar confianza para ayudarlos, que la vida de estos animales, en esta parte de sus vidas, está bien agarrada a ellos. Y eso es muy importante no olvidarlo, porque nos va a dar una tranquilidad a la hora de ayudarles, ¿no? En fin, vamos entonces a hablar de un poco por etapas, qué podemos hacer por ellos. Y desde una visión, como les digo, holística, muy conectada a la medicina tradicional china, porque es una medicina que está muy arraigada en mí, y por lo tanto voy a hablar de ella sí o sí. De hecho, esta primera parte, esta introducción con la primavera, tiene que ver con la medicina tradicional china. Así que vamos a empezar con esa etapa inicial, que es la etapa de 0 a 2 meses. En realidad podemos incluir la parte de menos 2 meses a los 2 meses. ¿Por qué? Porque ya el animal es vivo, ya está existiendo, ya es desde el momento en que es un embrión, desde que está en la tripa de mamá. Y lo que está pasando por medio de la madre lo va a vivir el cachorro. Esto es muy interesante porque esto quiere decir que, digamos, el animal se está programando ya desde el embarazo. Y esto nos da un poco una idea de que, bueno, la mayor parte de los animales llegan a nosotros de dónde serán, ¿no? O de otras madres que no conviven con nosotros. Pero bueno, también tenemos la posibilidad a veces de tener a las madres con nosotros, ver su gestación y ayudarlos desde la gestación. Normalmente ya uno adquiere un cachorro, lo adquiere porque quizás lo compra o quizás lo toma de una protectora y no sabemos a veces ni quién es su madre, ni quién es, por supuesto, ni quién es su padre. Así es que, pero vamos a incluir esta parte, ¿no? Es decir, tengan en cuenta de que el cachorro es vida desde que está en la tripa de la madre. Así que tener una buena, digamos, si tenemos a la madre en casa, tener un buen cuidado de la madre es súper importante. Sin sobresaltos, sin sustos, bien alimentada, por supuesto, hacer posible alimentación siempre natural. Ya saben que yo soy un detractor de la comida natural y de todo lo que es en general sea natural, no por una moda, sino más bien porque son remedios o son elementos que nuestro cuerpo va a reconocer mucho mejor que todo lo que es químico y por supuesto tiene mucho menos toxicidad en la mayoría de las ocasiones. No todo lo natural, digamos, no es tóxico y no todo lo químico es tóxico. Tenemos que tener en cuenta esa parte. Bueno, entonces tenemos en cuenta esto, buen cuidado, podemos poner música suave, igual que las mujeres embarazadas, ¿no? Vamos a tratar de darles un cuidado, podemos practicar aromaterapia. La aromaterapia es muy interesante tanto para los perros como para los gatos y para todas sus etapas en general, ¿no? Y dependiendo de qué carácter tenga el animal. Pero para las madres, siempre relajantes, calmantes, tranquilizantes. Eso es interesante, para que la madre tenga un buen entorno y pueda vivir además en un sistema familiar que le dé amor y esto va a generar siempre unos buenos cachorros en armonía, en equilibrio, cachorros confiados en la vida, sin grandes problemas. Pero bueno,
La cosa no acaba ahí, la cosa, digamos que sigue cuando llega el parto y ese periodo hasta el destete es muy importante. Digamos que los meses, fíjense lo que les voy a decir ahora, el periodo más importante en la vida de un animal, igualmente de un ser humano, es justamente esa parte. El periodo de gestación, parto y el puerperio, que sería, bueno, todo lo que es el puerperio, que sería hasta el destete. El destete en los perros y en los gatos lo hacemos más o menos a los 2 meses, pero puede, digamos, alargarse un poquito más dependiendo de las condiciones que tengamos. Entonces, tengamos en cuenta este periodo y, bueno, les diría que en este periodo, evidentemente, la leche materna para mí es lo único que deberíamos darle, a no ser que hubiera algún problema en la elaboración, en la producción de leche por parte de la madre, en cuyo caso podemos pasarnos a la leche maternizada, ¿no? Pero en principio, bueno, el cuidado nutricional es bien sencillo, es básico, es leche. ¿Por qué? Porque es el mejor alimento y, por supuesto, tengamos en cuenta de que en ese alimento vienen todas las defensas y viene todo aquello que el animal necesita para estar protegido. Y esto es algo bien importante tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque es sabido que dentro de los planes de prevención lo que se recomienda es ya desde edades tempranas, incluso desde antes del destete, ya el inicio con algún tipo de vacuna, ¿no? Generalmente la parvovirosis. Pero en realidad, como les digo, mientras esté produciéndose la lactancia, yo particularmente, sin que nadie se ofenda, no aconsejo la vacuna. No la aconsejo y yo diría, mientras tenga la leche materna, el animal está totalmente protegido. Entonces no hay necesidad de empezar ya con un programa de prevención que de por sí ya es bastante polémico, vamos a decirlo así, y es polémico por la alta toxicidad que poseen la mayor parte de esas vacunas. Así que alimentación está clara, es fácil, no hay que fomentar siempre el contacto con la madre, tiene que ser libre, tiene que ser cool, tiene que ser tanto como él, el cachorro o la madre quieran, y por lo tanto evitar todo lo que son manipulaciones externas excesivas, ¿no? Que, ay, qué bonito el cachorro, me lo llevo a casa de fulano, de mengano, me lo llevo a que lo vea mi tía, o que lo vea mi... No, eso tenemos que evitarlo, porque no son un juguete y porque necesitan estar con su madre. Y para ellos puede ser realmente un proceso traumático, cierto tipo de cosas que para nosotros no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, solamente eso, nada más. Respecto a los suplementos, si la madre está bien alimentada y está dando buena leche, no es necesario. Es una etapa que está cubierta en su totalidad por la leche. Si vemos que hay algún problema o alguna necesidad, podemos a lo mejor suplementar con algo. A mí particularmente me gusta mucho el agua de mar, el suero de Quintón, porque es un caldo nutritivo, y hablando de caldos podemos incluir caldo de huesos. Dense cuenta que el animal está en crecimiento, entonces es una etapa que necesita especialmente pues todo lo que haga crecer. Es una etapa muy importante en el tema de reforzamiento de todo lo que es aquello que construye el cuerpo, ¿no? Ahí está el calcio, ahí está el fósforo, ahí está el magnesio, por supuesto proteínas, hay aminoácidos, todo lo que son los ladrillos de lo que va a ser el animal fundamentalmente. Así que sea comida siempre de calidad, y por eso, como queremos comida de calidad, lo que vamos a hacer es dejar la leche materna, porque esa es la que tiene absolutamente todo. Bueno, vamos entonces respecto a, bueno, saben que a mí me gusta la homeopatía, yo soy homeópata y me encanta la homeopatía y la utilizo para todo. Así que en esta etapa hay un ABC de remedios homeopáticos, que es el aconitum, la belladona y la camomila. Son 3 remedios homeopáticos a los que podemos añadir la nusómica, la pulsatilla o la silicea, que son remedios muy utilizados en estas etapas fundamentalmente de vida. También la calcárea carbónica, dependiendo del tipo de animal que sea. Pero fundamentalmente tengamos en cuenta de que, como les decía, es una etapa en la cual hay mucha intensidad energética. Y tanto el aconitum como la belladona como la camomila son 3 remedios que tienen esa intensidad. Entonces, para las fiebres altas, para todo lo que son inflamaciones turgentes, intensas, violentas, ¿no? Ese tipo de problemas, o incluso diarreas, problemas así que son intensos. La parvo mismo es uno de los grandes problemas que pueden surgir
No tanto en esta etapa, sino en la siguiente más bien, en la etapa de socialización. Vamos a verlo dentro de nada. Entonces, bueno, tengan en cuenta estos remedios, anótenlos si les parece interesante. Siempre tiene que haber igual, ¿no? Permitir que el animal se desarrolle, dejarlos libres con su mamá y, por supuesto, tener un set de flores de Bach interesante también para cuando haya alteraciones emocionales, porque los va a haber, es inevitable y son parte de su etapa de crecimiento. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de socialización. Ahí es donde ya se produce el destete, e igual que pasa en los humanitos, en los seres humanitos, esos seres tan hermosos también, cachorros humanos que dejan de ser bebés, vamos a decirlo así, y bueno, pasan a ser infantes. Pues esto es exactamente igual. Hay una etapa de socialización donde empieza a haber algo más que la mamá en su vida. De repente empiezan a percibir el mundo por sí mismos. Esto es muy interesante. Entonces, en ese caso, vamos a tener en cuenta que es una etapa importante proteger la socialización. Es básica. O sea, si tú a un cachorro de 3 meses lo aíslas, lo apartas y no le dejas socializar, y cuando digo socializar, me estoy refiriendo a dos partes, una la humana y otra la animal. La animal es tan importante como la humana. Tengan en cuenta esa parte, ¿no? Porque muchas veces adoptamos un cachorro, lo llevamos a casa y lo que pasa es que a lo mejor no tiene contacto con otros animales. Nos da miedo, lo queremos sacar a la calle, si vivimos en una ciudad y nos da miedo que se encuentre con otros perros por el tema de enfermedades, por el tema de que puede haber, ¿cómo se dice? Puede haber disputas, riñas, broncas y al final podemos quedarnos sin cachorro en un 2x3 y es lógico, es entendible ese miedo. Pero sin embargo tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el animal socialice, porque es su etapa de socializar. Si no socializa bien en esta etapa, es decir, entre los 2 a 4 meses, vamos a decir, los 5 meses, hasta los 6, ese animal puede tener unos serios problemas de socialización el resto de su vida. Así que lo que va a producir una mala etapa de maternidad, de lactancia, va a ser falta de confianza en sí mismos. Y lo que va a producir una mala etapa de socialización va a ser una falta de confianza en el mundo exterior. Y van a ser cachorros con o van a ser adultos luego con muchos miedos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante. Hay un dato curioso, ¿no? Los animales que en mi práctica diaria, ¿no? He comprobado que los animales que suelen tener problemas en la época de lactancia porque han sido destetados muy pronto, o no han tenido una buena lactación, o lo que sea, o han sido destetados, han estado con la madre, pero han tomado leche materna, suelen dar muchos problemas de estómago. En esta zona es donde se va a manifestar, en el tercer chakra, donde se va a manifestar esa falta de confianza en sí mismo. Son animales que dudan, son animales que son más bien tendentes a culparse de todo, en fin, tienen una serie de características que tienen que ver con esa falta de mamá o ausencia de mamá. Luego está la otra parte, la parte de socialización, más en zona de pulmón, ¿de acuerdo? Porque el pulmón es esa víscera que tiene mucho que ver con la relación afectiva con el mundo exterior. Entonces, tengamos en cuenta, son curiosidades, pero son curiosidades que nos pueden ayudar mucho a entender por qué un animal padece siempre de las mismas cosas, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, poder ayudarlos mucho. Ya saben que lo que yo me dedico es a la medicina integrativa. Vale, y eso quiere decir entender e integrar todo lo que pasa en el pasado para entender el presente, ¿de acuerdo? Vale, ahí vamos a empezar a introducir la comida, ya a comida sólida, ¿no? Tiene que ser progresiva, tiene que ser lento, y vamos a empezar con papillas caseras, a lo mejor, o pedacitos muy pequeños de alimentos altamente digeribles, carne blanca, si estamos hablando de perros, ¿no? Pues dar, por ejemplo, arroz, algún tipo de arroz integral, o papas, ¿no? Papas cocidas, o comida, alimentación, o sea, carne cocida, ¿no? Tratar de evitar al principio a lo mejor un poco la carne cruda, no pasa nada porque le demos carne cruda, ellos lo van a empezar a digerir, pero para empezar es más digerible la carne cocida que la carne cruda. Tengamos en cuenta ese detalle, ¿no? Quizás
empezar con algún suplemento natural, ¿no? Como puede ser el kéfir de agua o la kombucha, ¿no? Esa parte es muy interesante también de que hay que crear una flora adecuada, que ya se ha creado, evidentemente, con la lactancia, pero que ahora, como la leche desaparece de su existencia, la leche materna por lo menos, tenemos que añadir, tenemos que crear una nueva flora, vamos a decir así, ¿no? Podemos utilizar el agua de mar, otra vez, que me encanta, ya saben que me encanta, y podemos utilizar la spirulina o quizás algún tipo de levadura nutricional, ¿de acuerdo? Vale, vamos al punto de la vacunación y de la desparasitación, ¿no? Es sabido de que lo que se recomienda siempre es una desparasitación y una vacunación como método preventivo para que los animales estén lo más sanos posible, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, no voy a decir que no, es decir, está bien, dependiendo siempre de las circunstancias en las que esté el animal. Si es un animal que está en un departamento, en una casa, en un piso, pues va a parques, sí, donde hay otros animales, efectivamente, y no es malo que tenga ese contacto, o sea, no tengamos tanto miedo a la enfermedad, porque en realidad parte de la maduración del sistema inmune es que tengan contacto con otros animales. Porque cuando no tienen contacto con otros animales es cuando su sistema inmune no va a estar preparado. Entonces es súper importante que no tengamos miedo, que perdamos el miedo. Solamente, eso sí, suplementemos si queremos con todos aquellos suplementos que hacen subir la inmunidad. Por ejemplo, la plata coloidal o, por ejemplo, el dióxido de cloro o, ¿no? Cuando vamos a prevenimos y de forma puntual, ¿no? No es ya decir, bueno, ahora voy a meter el dióxido de cloro hasta que se haga adulto. No, eso no es bueno tampoco, porque ahí no estás dejando que su sistema inmune funcione solo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, les diría eso, que tengamos en cuenta esta parte de decir, ¿podemos prevenir de otra manera? Sí, la respuesta es un rotundo sí. Yo no creo que la única forma de prevenir sea desparasitación y vacunación. Vamos a ver una cosa. Tengamos en cuenta, hablando de la vacunación, ¿no? Tengamos en cuenta primero cuáles son las enfermedades que tenemos en nuestro sistema. ¿Cuáles son las enfermedades que tenemos y que además pueden afectar gravemente al animal? Porque si lo que tenemos, por ejemplo, es, no sé, pues hay mucha influenza, bueno, pues es una enfermedad que dentro de lo que cabe no pasa de ser benigna, ¿no? Si fuera otro tipo de enfermedad, por ejemplo, una parvovirosis o un moquillo, sabemos que en nuestra zona, en nuestro área, hay cantidad de parvovirosis y sabemos que la parvovirosis es una enfermedad con una gravedad ya importante, porque, bueno, o porque puede matar al animal. En ese caso, a lo mejor nos planteamos hacer una vacunación. O sea, no está mal. No quiero tampoco transmitir la idea de que la vacunación es buena o es mala. La vacunación puede ser útil, pero de forma moderada y atendiendo siempre a las necesidades que tienen nuestros cachorros en esas primeras etapas de vida. En muchos lugares no hay o hay muy poca incidencia de cierto tipo de enfermedades que a lo mejor o son benignas y tampoco hace falta vacunar. Entonces, esa parte tenemos que mirarla con lupa. Yo diría, seamos conscientes, ¿no? Dentro de lo que es la medicina integrativa, no excluimos las vacunas, pero sí promovemos vacunas conscientes, por un lado. Y por otro lado, vamos a tratar de vacunar con aquellas vacunas que tienen menor cantidad de toxinas. Y para eso es fácil, solo tenemos que buscar en Internet y buscar la composición de este tipo de vacunas, depende de la casa, ¿no?, que la fabrica, y ver exactamente cuál es su contenido. Tenemos que enterarnos. Y tenemos que enterarnos pues, porque ya sabemos que su contenido no es inocuo. Quiero aclarar una cosa, y esto es importante, ¿no? Mucha gente tiene miedo a ponerle una sola vacuna o no quiere poner vacunas de ningún tipo. Las vacunas en general son dañinas por efecto acumulativo, es decir, con planes de vacunación muy intensos, que son los que se están promoviendo, para ser francos. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es, nosotros como responsables de esos animales, es mirar qué cosas, qué vacunas son las que podemos o no podemos mirar. Hablar con el veterinario y decirle, oye, quiero que tú me informes de lo que les vamos a meter a ese animal. Porque sí, hay que buscar esa información, ya no nos podemos fiar, desgraciadamente es así. Entonces tengan en cuenta estas salvedades desde ese punto de vista, empecemos a vacunar, ¿vale? El tema de la desparasitación, bueno, aquí esto lo tenemos más fácil. Miren, desparasitaremos dependiendo del animal, dependiendo del terreno.
Esto de los parásitos está muy conectado a el terreno del animal, al carácter del animal, al tipo de animal que es, a otro tipo de factores como por ejemplo puede ser la época del año y puede estar también conectado, por supuesto, al lugar donde habita el animal. Es decir, muchos factores que nos van a decir si tenemos que hacer una desparasitación trimestral, como normalmente se viene aconsejando, o si tenemos que hacerla anual o si no tenemos que hacerla. Esta parte es súper importante. No tenemos por qué desparasitar a un animal si un animal no necesita ser desparasitado. ¿Parásitos va a haber? Sí, los va a tener seguro. Como los tienes tú, los tengo yo. Ponle el cuño. Eso no va a fallar. Pero, ¿qué diferencia hay entre un animal parasitado con muchos parásitos y un animal parasitado con pocos parásitos, que no es parasitado? Porque hay un equilibrio. Es lo que tenemos que mirar. Es decir, la clave aquí es, hay animales que mantienen el equilibrio. Pueden traer una pulga a casa, pueden traer dos pulgas a casa, no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Yo tengo animales que no desparasito sinceramente, pero porque no hay ninguna necesidad. Son animales, los dos, bueno, dos perros y tengo 3 gatos ahora, pero hablando de los perros, no ha habido esa necesidad todavía. Sí con algunos ectoparásitos, ¿no? Hay épocas aquí de garrapatas y bueno, ahí sí que he tenido que desparasitar. Entonces, tengan en cuenta esa parte. No hay por qué llevar una rutina solo porque un sistema convencional de salud lo diga. ¿Vale? Tengan en cuenta esa parte. Miremos las necesidades que tiene un animal y vamos a tratar de prevenirlas siempre, pero prevenirlas siempre tratando de que su sistema inmune y su sistema en general estén en equilibrio y en armonía. Porque cuando el animal tiene todo lo que necesita, es decir, una buena alimentación, un buen cariño, ¿no? Un buen trato, una buena socialización, no sé, una buena suplementación, en realidad no tiene por qué haber problemas, no tiene por qué haber, es un sistema que está en equilibrio y va a tener siempre la capacidad de respuesta que necesita. Entonces, yo creo que la prevención va más por ahí, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta ese bueno. Dicho esto, podemos desparasitar con la arcilla, por ejemplo, ¿no? Hay muchas formas de desparasitar. Podemos dar incluso remedios que cambian el terreno homeopático propicio para los parásitos, que es el terreno psicótico. Y ahí podemos utilizar, por ejemplo, un remedio como la tuya occidentalis, es un remedio homeopático que sirve para cambiar el terreno. Podemos utilizar tuberculinum, podemos utilizar calcárea carbónica, que son remedios muy conectados a los parásitos en general. Entonces, eso va a ayudar a que no haya un caldo de cultivo para que los parásitos lleguen y hagan sus fiestas, ¿no? Entonces vamos a evitar la fiesta de los parásitos. Otra de las cosas que nos conecta a los parásitos es a las toxinas, al índice de toxinas. Cuanto más toxinas tiene un animal, más alta va a ser su carga parasitaria. Y eso está bien relacionado en estudios que no maneja la medicina convencional, pero que medicinas, digamos, investigadores alternativos independientes sí están manejando desde hace tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, en esta etapa la ignatia es muy interesante, es un remedio homeopático, el haba de San Ignacio, se llaman, es un remedio homeopático de mucho valor para temas especialmente emocionales, ¿no? En esta época hay muchas subidas y bajadas, y este remedio, igual que la pulsatilla, está muy especializado en eso, ¿de acuerdo? La dieta, bueno, pues yo recomiendo empiecen siempre, bueno, traten de ir caminando hacia la dieta PARF, ¿no? La dieta BARF me gusta mucho, pero no es la única. Es decir, nosotros yo por ejemplo, no practico la dieta BARF, pero por una razón. Porque a mí me gusta utilizar, por cuestiones de ahorro también y por cuestiones de que me gusta compartir mi comida con mis animales y me gusta utilizar también, por lo menos con los perros, darles de mi comida. Entonces, si yo como unas lentejas, me gusta dárselas a los animales. Si me como un pedazo de pollo cocinado, pues me gusta, porque yo no lo voy a comer crudo, evidentemente, pues me gusta compartirlo con mis animales y trato de dar siempre esa parte de si yo hago para mí un arroz, voy a reservar un poquito para mis animales. Entonces, me gusta hacer esto y ya no puedo hacer una dieta bar pura, que es una dieta cruda, ¿no? Como todos. Dentro de ahí, bueno, podemos jugar con muchas variedades, ¿no? Podemos utilizar en esta época digamos, para elevar el sistema inmune, que es importante, ¿no? Porque ya sabemos que hay enfermedades. Podemos utilizar, por ejemplo, los hongos, ¿no? He nombrado antes a la plata coloidal, el caldo de huesos,
El caldo de hueso es muy interesante para subir digamos, la inmunidad, y el dióxido de cloro, por ejemplo. Esos son, y el agua de mar. Todo eso va a elevar el sistema inmune y va a ayudar. No digo que hacerlo todo a la vez, ¿eh? Yo lo que les recomiendo siempre es que utilicen, digamos, alternativamente métodos diferentes para elevar el sistema inmune, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a, por supuesto, hay que darles un buen ambiente también, no tener plantas tóxicas en la casa porque son inmaduros, no están todavía, sobre todo los gatos, que son más curiosos en ese aspecto. Y bueno, es tratar siempre de observar al cachorro, la parte emocional, trabajar mucho esa parte también de qué patrones se repiten de ti por medio del cachorro, en fin, trabajar mucho el contacto, las caricias conscientes, ¿no? Pues tomar paseos juntos, baños de esos juntos, es un poco establecer ese vínculo grande que se hace entre los animales y los humanos. Es bien interesante. Entonces, bueno, tengan en cuenta esa parte, ¿de acuerdo? Y prácticamente con esto podemos concluir esta etapa. Y bueno, me quedo con la importancia de crear ese entorno emocional estable al animal, y eso te implica a ti. O sea, eso realmente te va a ayudar a ti también a estar mejor contigo mismo, contigo misma. Por lo tanto, es necesario que trabajemos siempre con nosotros, si queremos darle lo mejor al animal, que estemos siempre trabajando con nosotros para tener una estabilidad y poder darles a ellos una buena vibración, vamos a decirlo así, y por lo tanto, ellos necesitan de nuestra estabilidad también, y por lo tanto darles una tranquilidad y un buen crecimiento en esta primera etapa de su vida. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Lo hago como siempre con mucho cariño y bueno, hagan sus propuestas siempre, tanto en YouTube como en Spotify. Hagan sus propuestas de lo que quisieran, de los temas que quisieran que abordáramos desde esta perspectiva. Ya saben que yo no voy a decir las cosas que quieren oír el sistema, voy a tratar de decir las cosas que para mí, desde mi corazón, realmente siento que el animal necesita, y desde mis conocimientos que evidentemente me han dado el ser veterinario. Muchas gracias, bendiciones, les agradezco profundamente como siempre que estén ahí y que tengan una hermosa semana. Chao.